Me pidieron explicarles cómo podría añadir un encoder a nuestro PCB en el diseño de KiCad que realicé, pero antes de eso me di cuenta que necesito primero explicarles un poquito básicamente cómo funciona KiCad. Primero que todo nos vamos a ir a la página de KiCad.org y vamos a descargar la versión de mi sistema operativo, en mi caso es Windows, y voy a escoger un sitio, voy a escoger este Worldwide y simplemente descargamos. Una vez descargado abrimos el KiCad, en este caso tenemos una versión 6.0. Simplemente vamos a darle un nuevo proyecto. Este proyecto lo vamos a llamar, voy a poner tutorial y me va a generar lo que es un esquemático y un PCB. En el diagrama esquemático tenemos aquí a la parte de derecha lo que son las opciones de lo que podemos pintar en el diagrama. Entonces vamos a escoger añadir un símbolo, que es este icono de acá, y me va a abrir las librerías. Y una vez me abre la lista de librería, simplemente tengo que buscar el elemento. Entonces, por ejemplo, quiero añadir un LED. Lo coloco donde quiera en mi diagrama y vamos a añadir un par de elementos más. Puede ser una resistencia y un capacitor. Y voy a colocar un circuito integrado. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar cables. Entonces yo puedo conectar cualquier pin, circuito integrado al LED a una resistencia y puedo conectar un condensador. Esta es la forma rápida de conectarlo. Supongamos que tengo demasiados elementos en mi pantalla y quiero pasar los cables, pero no quiero que se me vea el desorden de cables, entonces también puedo utilizar estas etiquetas. El nombre que le vamos a dar lo vamos a repetir cada vez que utilicemos la misma etiqueta. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí LED 1 y la voy a ubicar en esta posición. Voy a crear una nueva etiqueta llamada LED 2 y un LED 3 por acá. La misma etiqueta la voy a conectar en cada uno de los LEDs. Entonces voy a poner aquí que este va a ser el LED 1. Con la tecla R o clic derecho rotar, puedo rotar el símbolo. Añado un LED 2 y un LED 3. Con esta opción puedo resaltar cada conexión. Entonces si se fijan, cuando hago clic en LED número 1 me ilumina que este está conectado con este con este y este con este. También puedo crear las etiquetas de tierra. Puedo utilizar una etiqueta GND y la conecto acá y la ponemos en esta posición. Cada símbolo tiene su propio footprint para el PCB. Hacemos clic sobre él, doble clic y vemos que en esta parte footprint debe aparecer un valor asociado. En este caso, él ya tiene un paquete asociado a este circuito integrado. Entonces nos vamos con los LEDs. Los LEDs me dicen que no tienen footprint. Simplemente aquí le doy en la librería de footprints y yo puedo buscar un footprint para un LED. Entonces yo quiero un LED de 3 milímetros, que es el estándar. Simplemente lo asocio y aceptar. Para la resistencia lo mismo. Escojo cualquiera de los resistores, en este caso quiero digamos este. Y para nuestro condensador lo mismo. Selecciono este capacitor y ya quedan asociados cada uno con su footprint. Ahora me puedo ir al PCB. Aquí en la barra superior podemos ver la opción de PCBs. Entonces simplemente hago clic sobre PCB. Ya nos abrió la capa de PCB, pero no nos muestra ningún elemento. Simplemente lo vamos a importar. Aquí en la parte superior nos dice actualizar la placa, trayéndonos lo que viene del esquemático. No cambiamos ninguna opción, lo dejamos por defecto. Nos dice que nos va a traer todos estos elementos y le damos a actualizar placa. Cerramos, ya tenemos todos los elementos de nuestro esquemático aquí. El siguiente paso, aquí con la ayuda de seleccionar objetos con la flecha, vamos a ubicar los objetos donde queremos que estén dentro de nuestro PCB. Lo ideal es intentar que estas líneas que marcan las conexiones queden lo mejor dispuestas posibles, de tal forma que nos quede fácil cuando vayamos a cablear nuestro PCB. Si queremos rotar algún elemento, igual que antes, con la letra R podemos rotarlos. Una vez ya tenemos nuestros elementos colocados, vamos a enrutar las pistas. Entonces tenemos esta opción de enrutar pistas y vamos a seleccionar la capa. Entonces tenemos la capa F, que es la capa frontal de nuestro PCB. CU significa copper, de la capa frontal de copper, o sea, la capa de arriba. Y la capa back de cobre, que es la capa de abajo. Normalmente los PCBs cuando son de una sola capa solo usan la capa back. Entonces vamos a irnos con la capa back por ahora. Entonces voy a pintar simplemente las conexiones, me ubico en la primera posición y él mismo me va indicando dónde debería finalizar esta conexión. Él ya tiene unas reglas establecidas y está utilizando el tamaño de grilla disponible acá. El tamaño de grilla también lo podemos editar. Vemos aquí que me falta esta última conexión por realizar. Esta la puedo realizar o dando una vuelta bastante larga para llegar allá. De hecho, KiCad es capaz de decirme por dónde enrutarla. O puedo utilizar doble capa. Cuando son doble capas, puedo, opción 1, cambiar de capa, la puedo colocar en la capa superior y hago el cableado por la capa superior sin ningún problema. Opción B, que yo quiero hacer vías. ¿Qué son las vías? Empiezo por la capa de abajo y en cierto momento me convierto a la capa superior y también me puedo volver a la capa inferior. ¿Qué es esto? Pues básicamente yo cojo la capa de abajo, empiezo por la capa inferior
aquí clic derecho, situar vía pasante o la tecla B, entonces, le doy vía pasante, acá, inmediatamente él me crea una vía y me cambia la capa a la capa superior. Nuevamente aquí le puedo decir situar vía pasante, la voy a colocar acá y vuelvo a la capa inferior y conecto. Entonces, ¿esto qué significa? Que él viene por la capa de abajo, sube a la capa superior y vuelve y baja a la capa inferior. Ahora vamos a hacer las dimensiones. Las dimensiones las vamos a realizar en la capa de corte, que es este que llama Edge Cuts. Podemos crear diferentes formas de nuestro PCB. Entonces, por ejemplo, puedo utilizar esta línea y decir que yo quiero hacer que mi PCB sea de una forma extraña y lo puedo finalizar. Y ya queda con la capa de cortes, esta forma va a recortarse mi PCB cuando lo mande a fabricar. Que no quiero líneas tan rectas, que quiero curvas, entonces puedo utilizar la herramienta de arco, lo puedo seleccionar, lo puedo editar y puedo cambiar la forma de mi PCB como se me dé la gana. Ahora, en la mayoría de los PCBs vemos que los cubren con toda una capa de cobre, o más bien no le eliminan todo el cobre a cada una de las capas, y eso se hace con esta opción que tenemos acá. Cuando hago clic, aquí me va a preguntar capa superior, capa inferior y a qué net lo voy a asociar. Entonces voy a decir que estas net normalmente se asocian a la capa de tierra, entonces selecciono aquí que va a ser a la capa de tierra por la parte de arriba. Entonces empiezo a pintar y él me empieza a sombrear toda la capa. Si no me la rellena, simplemente hago clic derecho en zonas y rellenar zona. Entonces, listo, me relleno toda la zona y si se fijan, él deja espacio alrededor de cada uno de los huecos y alrededor de las mismas zonas rojas. Solamente se conecta en este caso al GND, que fue que yo le dije que se conectara en la parte superior al GND. Y puedo hacer lo mismo con la capa inferior. Seleccionamos, rellenar, hacemos clic. Le voy a decir que quiero la capa de abajo en GND también. Y aceptar. Y voy a pintar la misma forma. De hecho, aquí lo voy a hacer más grande. Se fijen que no es necesario ser tan prácticos. Clic derecho, zona, rellenar zona. Y me rellena la zona del PCB. Por último, les voy a mostrar cómo añadir o editar nuestro PCB. Entonces voy a añadir un nuevo LED. Lo voy a colocar por acá. Lo voy a asociar su footprint a un LED y me voy a ir al PCB. Entonces me voy a la capa de PCB, le digo actualizar PCB del esquemático, le doy a aceptar, me dice actualizar placa, cerrar y ya tengo aquí un nuevo LED. Lo puedo ubicar donde quiera, hago las conexiones necesarias, lo que sea, y como ven siguen las capas de relleno activa. Entonces le tengo que decirle a estas capas, le tengo que dar zonas, rellenar zonas nuevamente para que él me aísle estos espacios. En la zona inferior, clic derecho, zonas, rellenar zonas, y cuando hago esto verán que ya queda aislada la zona de los pines donde tengo los LEDs. Por último les voy a mostrar cómo importar librerías. Entonces, por ejemplo, necesitamos las librerías para nuestro teclado. Tenemos, en este caso les voy a pasar la página de Fustan, les dejo el link en la descripción, donde él ya subió las librerías que él utiliza para hacer el teclado. Fustan es el creador del teclado Korn. Entonces él ya tiene aquí un resto de librerías creadas, simplemente vamos a descargarlas. Me voy a la carpeta donde tengo creado mi tutorial y voy a extraer estos tres archivos que son los footprint, los package 3D si quiero verlo en tercera dimensión y los símbolos. Volvemos a KiCad y aquí en preferencias, gestionar librerías de símbolos, tenemos la opción de librerías globales del proyecto y librerías específicas del proyecto. Entonces nos vamos a específicas del proyecto, vamos a abrir la que acabamos de importar, en este caso en la carpeta de símbolos, y lo que pasa es que estas se crearon para la versión anterior de KiCad. Entonces una vez las importamos tenemos que convertirlas, entonces las traemos aquí y le damos migrar librerías. Y nos va a crear las librerías en el nuevo formato de KiCad 6. Hacemos lo mismo para el editor de huellas, hacemos aquí clic sobre editor de huellas y nos vamos a importar, vamos a añadir una librería de huellas para el proyecto. Vamos a seleccionar la carpeta de footprints, que son estas pretty, entonces vamos a seleccionar las kvd.pretty y ya quedan importadas. Entonces aquí queda una nueva carpeta, en este caso KVD, donde están por ejemplo los cherry, botones de reset, logos también si queremos tener logos en nuestro PCB. Tenemos los microcontroladores ProMicro ya creados. Bueno, este es un video muy cortico para explicarles cómo funciona el KiCad y después les voy a mostrar cómo editar nuestro teclado. Gracias, hasta luego.